Te han contado que el conde Drácula es una leyenda gótica, un mito literario nacido de la mente de Bram Stoker, a finales del siglo XIX. Pero, ¿y si te dijéramos que el monstruo de la ficción es solo una sombra descafeinada de la realidad? Olvídate del castillo de Transilvania y de la capa negra. La historia real de Drácula comienza en un lugar mucho más oscuro, los campos de batalla de la Europa medieval, donde la crueldad no era un pecado, sino una herramienta de poder. El hombre que inspiró al vampiro literario fue un príncipe, un héroe para unos, un demonio para otros. Su nombre era Vlad III, el hijo del dragón, pero la historia lo recordaría por un apodo mucho más siniestro en el empalador. Vlad no bebía sangre, pero su legado se construyó sobre un océano de ella. Sus métodos de tortura eran tan sádicos, tan innovadores en su horror, que lograron aterrorizar incluso a los despiadados ejércitos otomanos y a la nobleza de su propia tierra. ¿Qué eventos traumáticos convirtieron a un príncipe en un tirano de tal magnitud? ¿Por qué la iglesia y sus enemigos se aseguraron de que su nombre se transformara de un gobernante temido a un monstruo incomprendido? Y sobre todo, ¿cuánta de la leyenda negra es verdad y cuánta fue pura propaganda medieval? En los próximos minutos en Curio Historia, no solo vamos a contar la vida de Vlad el Empalador, vamos a desmantelar la leyenda pieza por pieza y desvelar al verdadero hombre en el estratega político, el defensor de la cristiandad, y el sádico cuya crueldad fue el precio que pagó por la supervivencia. Quédate con nosotros. Esto es Curio Historia, y esta es la verdad oculta sobre el verdadero Drácula. Capítulo 1. En el linaje del dragón Drácula, Vlad III nació alrededor de 1431 en Saizoara. Su padre, Vlad II, pertenecía a la prestigiosa Orden del Dragón Drácula, una sociedad de caballeros cristianos creada para defender Europa contra el expansionismo del Imperio Otomano. Por eso a su hijo se le conoció como Dr. Kulia, que literalmente significa hijo del dragón. La vida de Vlad fue marcada por la traición. En un intento de asegurar la paz, su padre hizo un trato con el sultán Murad II para garantizar la lealtad. Vlad III y su hermano menor, Radu el Hermoso, fueron entregados como rehenes al Imperio Otomano en 1442. Estos años de cautiverio, aproximadamente de los 11 a los 16 años, fueron su universidad. Aprendió el idioma, las tácticas militares y, crucialmente, la filosofía otomana del poder absoluto, donde la crueldad era una herramienta legítima para infundir miedo y obediencia. Mientras Vlad estaba cautivo, su padre fue asesinado a traición y su hermano Mayo Ere fue enterrado vivo por la nobleza de Valaquia, los boyardos. Cuando Vlad fue liberado, el trono estaba ocupado por sus enemigos. En ese momento el hijo del dragón juró que la crueldad que le fue infligida sería devuelta con creces. Capítulo 2. En el ascenso del empalador Tepes, en 1456, Vlad, con apoyo militar, tomó el trono de Valaquia. Sabía que su mayor debilidad no eran los turcos, sino la traicionera nobleza boyarda, que había cambiado de lealtades constantemente. Se dice que, en una fiesta de Pascua, Vlad preguntó a los boyardos cuántos príncipes habían servido. Al ver que todos habían servido a varios, y aludiendo a la traición de su padre, los arrestó. A los ancianos los empaló. A los más jóvenes los obligó a trabajar hasta la extenuación para reconstruir la fortaleza de Pooneri, el verdadero castillo de Drácula. Vlad necesitaba un método que garantizara la obediencia absoluta y el orden en una tierra asolada por el caos. Lo encontró en el empalamiento, un castigo atroz pero lento, ideado no solo para matar, sino para maximizar el terror y el sufrimiento. Existen crónicas, posiblemente exageradas, que ilustran su fanatismo por el orden. Se dice que dejó una copa de oro en la plaza central de Terregovi, para que cualquiera bebiera de ella, pero nadie se atrevió a robarla por miedo al castigo del empalador. Las crónicas de la época hablan de hasta 100.000 víctimas. Historiadores modernos rebajan la cifra a unos pocos miles. Este es un punto clave. ¿Fue la crueldad de Vlad una anomalía? ¿O la propaganda infló los números para justificar su derrocamiento? Capítulo 3. Héroe cristiano versus el azote otomano. El sultán Mehmed, segundo conquistador de Constantinopla, exigió a Vlad un tributo en oro, y Niños Vlad se negó. Su respuesta a los enviados turcos es legendaria cuando estos se negaron a quitarse el turbante por protocolo. Vlad hizo que se los clavaran a la cabeza. En 1462, Mehmed II lanzó una invasión masiva. Vlad, con un ejército mucho menor, recurrió a tácticas de guerrilla y a la guerra psicológica para aterrorizar al ejército turco. Cuando Mehmed II llegó, se encontró con una visión de horror en un bosque de más de 1.5 kilómetros lleno de unos 20.000 prisioneros empalados, turcos y valacos traidores. El mismo sultán, un hombre acostumbrado a la guerra y la matanza, se sintió repelido y se retiró. Este acto no detuvo a todos los turcos, pero sembró una leyenda. Los sajones de Transilvania, antiguos enemigos comerciales de Vlad,
aprovecharon el terror para crear panfletos de horror. Estas historias impresas, exageradas y sensacionalistas, son las que viajan por Europa y se convierten en la base de su mito. Capítulo 4. La caída y el legado. Vlad, debilitado y huyendo de los turcos y de su propio hermano, Radu el Hermoso, buscó refugio en Hungría. Pero su supuesto aliado, el rey Matías Corvino, lo encarceló durante 12 años. Liberado en 1475, Vlad recuperó el trono por tercera y última vez en 1476. Sin embargo, poco después, murió en batalla, probablemente en una emboscada turca. Su cabeza fue cortada y enviada a Constantinopla, donde fue exhibida en una estaca para disipar el miedo que su nombre todavía inspiraba. Su cuerpo fue supuestamente enterrado en el monasterio de Snagov. Sin embargo, cuando la tumba fue abierta, se encontró solo un esqueleto y ropas de lujo, pero no la cabeza. ¿Su cuerpo desapareció o fue solo otra capa de misterio para alimentar la leyenda del no muerto? 400 años después, Bram Stoker lee estas crónicas de terror. Stoker se inspira en el nombre Drácula y en las historias de su crueldad, fusionándolas con el folclore rumano de los Strigoi o muertos vivientes. Así, el príncipe de Valaquia se convierte en el monstruo gótico más famoso de todos los tiempos. Vlad III no fue un vampiro, sino una figura forjada por la brutalidad de su época. Fue un hombre que eligió el camino del terror absoluto para salvar a su reino de la aniquilación y fue, al mismo tiempo, la víctima de la propaganda de sus enemigos. Su leyenda negra, alimentada por panfletos y luego por la ficción de Stoker, nos ha hecho olvidar al estratega, al defensor férreo de su fe, y nos lo ha entregado simplemente como un chupasangre. Pero como hemos visto, la realidad es mucho más escalofriante que cualquier cuento de vampiros. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Vlad fue un monstruo sin alma, o un héroe cuya crueldad fue el mal menor necesario para proteger a su pueblo? Déjanos tu comentario aquí abajo. Y si te ha fascinado esta inmersión en la historia oculta, no olvides suscribirte a Curio Historia. Cada semana desvelamos los secretos, mitos y verdades que la historia oficial ha intentado ocultar.